Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Cuántos estamos gozosos? Amén, aleluya. Y más después de esa hermosa administración del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y bueno, el tiempo ha avanzado un poco y quisiera invitarlos a que se pongan de pie. Aleluya. Y si puede acompañarme al libro de Segunda de Pedro. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ya como los pastores les dieron la bienvenida a nuestros hermanos, nuestros amigos, vamos a ir directo a la palabra. Y sé que Dios tiene algo en cada corazón, una palabra que decirle a cada uno de nosotros que estamos aquí. Porque si estamos aquí es porque para nosotros es esta palabra. Sí, Señor. No es para el hermano que se quedó durmiendo, no es para el que no pudo venir, es para los que estamos aquí congregados. Y si ya lo tiene, hermano, el libro de San Pedro, la segunda epístola, quisiera leer en el capítulo 1, el versículo 10 y 11. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Padre Santo que habitas en gloria, estamos delante de tu presencia en esta hora, Señor, agradecidos, con corazones rendidos delante de ti, Padre, diciéndote gracias por la oportunidad que nos permites. Gracias, Señor, porque nos diste el tiempo, nos diste la disposición, nos diste la fuerza, Padre Celestial, para decirle que sí a este llamado, que aunque el enemigo tal vez estaba diciéndonos: no, estás muy cansado, no vayas este día, está lloviendo, pero aquí estamos, Padre Celestial, para recibir de tu palabra, para buscar más de ti, para entregarte más de nosotros, Padre Santo, que seas tú obrando en cada corazón que está aquí reunido en esta tarde. Oh Padre Celestial, continúa bendiciendo más tu palabra, continúa bendiciendo más los corazones que están escuchándote, Padre Santo, los que están aquí congregados, los que están allí a través de las redes sociales. Que sea tu palabra llegando, que sea tu Santo Espíritu, Señor, quebrantando esos corazones, que sea tu Santo Espíritu hablando a lo más profundo de nuestro corazón, Padre Santo. Ponemos esta palabra delante de tus pies, que sea olor agradable delante de ti, que todo lo que diga esta boca sea agradándote, sea honrándote, Padre Santo, y que sea lo que tu pueblo necesita en esta hora, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, por estar con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Y yo quisiera, antes de empezar, darle gracias a Dios por esta oportunidad, por este nuevo día que nos ha permitido. A los pastores también por esta palabra que me permiten traer. Que el Señor les bendiga. Y quisiera empezar. Y en este versículo, en el primero, nosotros podemos ver cómo el apóstol Pedro está motivando a la iglesia de Cristo. Él no está motivando a los que no le conocen. Él no está motivando a aquellos que tal vez esté evangelizando, sino que está motivando a la iglesia de Cristo. A que dice: por tanto, procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. Y si nosotros vemos de lo que está hablando vocación y elección, es lo que nosotros hacemos y la fe con la que nosotros creemos. Esto no está hablando solo que nos afirmemos en la fe, sino que también en la vocación, en lo que estamos haciendo nosotros como cristianos, en lo que está haciendo la iglesia, lo que Él les decía en este tiempo: procurar estar firmes en ese llamado que se les hizo por fe, y también en ese ministerio que se les entregó, o en ese talento que se les ha entregado. Eso es lo que les estaba diciendo el apóstol Pedro en esta carta a la iglesia. Y muchas veces nosotros pensamos que con venir a adorar aquí a nuestro Padre, lo cual no digo que es malo, pero pensamos que con eso es suficiente. Y yo he aprendido algo muy bueno del pastor, que él habla de los 3 llamados que tiene el cristiano.
Y el primero es la salvación, el de otro es a servir, dice él. Y de eso es lo que quisiera hablar, que nosotros muchas veces estamos tan enfocados en seguir uno de estos dos y hemos descuidado el otro. Muchas veces nosotros estamos pensando, oh Señor, yo te voy a servir, yo voy a ser un mujer, voy a estar en el parqueo, voy a cortar la grama, lo que sea voy a hacer. Pero ¿y qué pasó con nuestro tiempo de rodillas delante de nuestro Dios? Porque ese también, esa es otra que va de la mano allí, como dice el apóstol Pedro, en la vocación y elección. Él no solo está diciendo, vete de rodillas todo el tiempo. Él no solo está diciendo, vete a trabajar. Como decía el apóstol Santiago, que la fe sin obras esa es muerta. Entonces Él nos está invitando a que nos afirmemos, que nos pongamos firmes en estas dos cosas. Así como nosotros hablamos de leer la Biblia y orar, tienen que ir de la mano. Porque pongámonos a pensar en esto, ¿cómo nos miraríamos nosotros si solo estamos fortaleciendo, solo estamos haciendo ejercicio con el brazo derecho? ¿O qué pasaría si solo estamos ejercitando el brazo izquierdo? En cambio, el Señor Jesucristo nos manda que nosotros tenemos que ser un cuerpo completo. Si es en la oración, es en la oración. Si va a ser en ayuno, va a ser ayuno. Si va a ser en meditar en la palabra, hay que hacerlo también. Bendito Dios. Y el apóstol Pedro le decía esto a la iglesia, que procuráramos estar firmes en la vocación y elección. Y yo cuando leía este versículo, yo me ponía a meditar vocación y elección. Yo puedo buscarlo en el diccionario. Yo lo pude haber buscado en el diccionario, pero ¿qué es lo que yo sé de esto? ¿Qué es lo que la Biblia me está enseñando? ¿Qué es lo que me quiere decir a mi corazón? Porque no todos cuando estamos leyendo la Biblia tenemos un diccionario allí. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros de esa palabra? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Y cuando ustedes ven lo que es vocación, como decía al principio, es lo que nosotros estamos haciendo, el servicio que nosotros estamos dando en la congregación. Y cuando es la elección, es cuando el Señor Jesucristo nos seleccionó a nosotros para la salvación. Él nos está llamando, procura orar, procura buscarme, procura santificarte, procura entregarte para mí. Pero también no olvides hacer las obras. Porque ¿dónde estaríamos nosotros si solo venimos y nos postramos delante de Él y en el mundo nos presentamos duros? Que no hay obras en nosotros, no tenemos amor para nuestro hermano, no tenemos amor para nuestro prójimo. Pero ¿qué pasaría también si nosotros venimos y estamos más enfocados en hacer obras? Más enfocados en estar diciendo, yo estoy sirviendo a Dios haciendo esto. Y nosotros como cristianos sabemos, y es una frase que yo he aprendido, que el buen católico hay en todo lugar. El hacer obras cualquiera puede hacerlas. Si se trata de dinero, cualquiera puede hacerlas. Si se trata de fuerza física, cualquiera puede hacerlas. Pero también Dios nos manda a fortalecernos lo que es en la fe, es fortalecer nuestro espíritu. No solo compartir con nuestros hermanos, ni tampoco pasar encerrados fuera del mundo. Porque si no, ¿a quién le vamos a dar el ejemplo? Gloria a Dios. Y el apóstol Pedro le decía esto a la iglesia. Y luego les decía, haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué les estaba diciendo? Manténganse ocupados en las cosas de la iglesia, manténganse ocupados en las cosas de Cristo, manténganse ocupados en las cosas que no van a perecer en esta tierra. Eso es lo que el apóstol Pedro les estaba diciendo. Y si nosotros miramos en el libro de Efesios, el apóstol Pablo también daba este consejo y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Gloria a Dios. Este es un consejo que el apóstol Pablo le estaba dando a la iglesia de Efesios, a la iglesia de Éfeso, que aprovecharan bien el tiempo. Y no les estaba diciendo trabajen mucho, no les estaba diciendo pierdan su tiempo, no, que aprovecharan bien el tiempo en Jesucristo. Porque estos hombres, si iban a hablar de algo, era que hablaban del nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Yo me les imagino a ellos, tener una plática con ellos,
Ellos tal vez no le iban a preguntar, cuando iban a hablarle a la iglesia, no les preguntaban de qué se trató la novela, o de qué se trató el chiste que dijo el otro, o de cómo le fue en el trabajo. Estos hombres venían específicamente a hablar del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y ese era el consejo que el apóstol Pablo le estaba dando a la iglesia de ese lugar, que aprovecharan bien el tiempo. Y nosotros tenemos el trabajo, yo lo sé, trabajo secular, tenemos esas 8 horas que hay que trabajar. Pero después de eso, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué estamos aprovechando nuestro tiempo? Porque dice que esta es la forma que nosotros no vamos a caer jamás, manteniéndonos ocupados en estas cosas. Y no quiero decir que el evangelio se encierra en estas dos, pero este es un consejo que nos está dando el apóstol Pedro. Que nosotros nos enfoquemos, que nos estemos firmes en lo que es servir. Si es a servir a la iglesia, hay que servir a la iglesia. Si es servir a nuestro prójimo, servir a nuestro prójimo. Pero también venir delante de nuestro Padre Celestial a fortalecernos en la fe, a fortalecernos en amor, a pensar en que tenemos que dar frutos del Espíritu. Gloria a Dios. Porque si no tenemos esos frutos, ¿qué le vamos a dar a nuestro hermano? ¿Qué le vamos a dar a los amigos? Y miramos el versículo 11, dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que esta es la forma como nosotros vamos a entrar al reino eterno, dice. No, ni siquiera menciona el reino de los cielos, sino el reino eterno. Y confirma aquí que Jesucristo es nuestro Señor y también nuestro Salvador. Por si hay algún amigo allí entre los hermanos, la Biblia aquí lo repite también, que no tenemos que olvidar que Jesucristo es nuestro Señor, pero también es nuestro Salvador. Aleluya. Y para que Él pueda ser nuestro Señor, primero nosotros tenemos que conocer la salvación, tenemos que conocerle a Él. Y nosotros, la Biblia nos dice que tenemos que estar trabajando en la obra de Dios, pero no dice que solo en eso. Tampoco solo en la fe. Nosotros tenemos que trabajar y buscar a Dios. O podemos decirlo, trabajar en obras y trabajar en la fe también. Gloria a Dios. Y eso nos manda estos versículos. Nosotros tenemos que, como les decía, es como ir al gimnasio, ejercitarnos, ejercitar todo el cuerpo. El que sea que sepa de esto sabe que si solo ejercita un músculo, solo ese se le va a crecer. Pero yo quisiera ir más allá, porque el tema que yo quiero hablar es asegurarnos bien. Esas dos palabras, asegurémonos bien. Y ya lo van a ir entendiendo de qué se trata, porque esto solo es lo que dicen esos dos versículos. Pero yo quiero hablar de lo último, del último versículo que dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Y nosotros, quisiera llevarlo primero a que miremos dos ejemplos. Y son dos hombres de Dios. Y cuando digo algo, cuando vaya a hablar de uno, no voy a hablar lo malo que hizo, sino el error que cometió esa persona. Porque fueron hombres de Dios. Y es el ejemplo de Moisés. Y quisiera llevarlos al libro de Números, si gusta acompañarme. El libro de Números, capítulo 20, del versículo 7 al 12. A mí me gusta hacerlo de esta forma, si me gusta acompañar, porque si no ha tenido el tiempo en su casa, por lo menos estamos aprovechando aquí a leer la Biblia. Aleluya. Y dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y dice el último versículo que quiero leer: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí,
para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y este es el primer ejemplo que yo quiero ver, que quiero que nosotros miremos. Porque acá estaba leyendo el primer versículo, que de esta forma se nos va a entregar generosa y amplia la entrada al reino eterno. Y vemos que a este hombre se le fue negada. A toda esa generación se le fue negada, no iba a entrar a la tierra prometida. ¿Y por qué fue? Fue porque no quiso obedecer las órdenes que Dios le había dado a este hombre. Puede ser que este hombre en ese momento estaba enojado, puede ser que este hombre estaba angustiado porque todo el pueblo lo estaba empujando. Tienes que darnos agua, tienes que darnos esto, tienes que darnos lo otro. Este hombre tal vez estaba frustrado. Y eso fue lo que lo llevó a que tal vez no entendió la voz de Dios o solo dijo, no importa, le voy a pegar. El mismo enojo lo hizo que le pegara y no que le hablara. Y esto le costó la entrada a la tierra prometida. Y nosotros vemos que si vamos más atrás en la historia de Moisés, no quiero hablar de su nacimiento, vamos a empezar desde cuando salió de Egipto. Un hombre que vio cómo la mano de Dios se movía, abrió el mar rojo. Este hombre estaba dirigiendo a este pueblo, recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Se puede decir que este hombre formó esa nación, formó a este gran pueblo, pero tenía ese pequeño detalle que él ya no iba a poder entrar a la tierra prometida. Y podemos ver que ese simple error, sea enojo, sea la carnalidad que él andaba en ese momento, le costó la entrada. Le costó la entrada. Él solo pudo verla cuando estaba en el monte Moab frente al Jordán. Solo pudo apreciar lo bonito que él se iba a perder. Y no quiero decir que él no tuvo redención de Dios. Sí, no quiero decir que no tuvo salvación. Solo él no pudo entrar a la tierra que se le había prometido a ese pueblo. Gloria a Dios. Y fue porque no quiso escuchar a Dios. Y como nosotros sabemos que si estamos alejados de Dios, ninguna cosa buena va a salir. Sí, amén. Si nos mantenemos cerca de Dios, todo lo que hagamos va a prosperar. Sea malo, pues nos va a ayudar para bien, dice la palabra. Pero si nos mantenemos cerca de Dios, pero imaginen este hombre que en ese momento tal vez él se confió, ya tengo a mi amigo, Dios es mi amigo. Dios es mi compañero, es mi camarada, ya lo entiendo, él me entiende. Entonces él tal vez se confió en eso. ¿Y qué es lo que hizo? Con el enojo que tenía, tal vez se le olvidó. Este es el Dios creador del cielo y de la tierra, al que yo tengo que obedecer. No es lo que yo quiera hacer, sino lo que Él me diga que yo haga. Gloria a Dios. Y él al haber olvidado eso, esos pocos segundos tal vez, y Aarón parece que también lo olvidó porque él estaba allí. Y les costó la entrada a la tierra prometida. Toda esa generación no pudo entrar. Aleluya. Y yo lo que los quiero llevar es que este hombre estaba dirigiendo miles de personas, un pueblo grande, un pueblo enorme. Tal vez les predicaba todas las noches, les predicaba todas las tardes. Este hombre era muy conocido, lo invitaban los hermanos a comer porque era muy querido, era alguien famoso. Pero eso no le garantizó que él iba a entrar en la tierra. Eso no le garantizó a Moisés que él iba a entrar en la tierra. Lo que lo iba a meter en la tierra prometida era que obedeciera a Jehová al pie de la letra. Y podemos ver que esto no se trata de que yo predico bien, yo me he visto bien, a mí me quieren mis hermanos, a mí me quieren las hermanas, que yo les ayudo en esto, yo les ayudo en lo otro. Esto se trata de que nosotros vivamos una vida para Jehová, que vivamos una vida con el Espíritu Santo para honrar y agradar a nuestro Señor Jesucristo. Y pasando un poco más adelante de la historia de Moisés, quiero enseñarles a otro muy diferente. Y es otro hombre de Dios muy conocido, Noé. Y quiero leer en el libro de Génesis, Génesis capítulo 7, del versículo 12 al 16, y dice: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca.
ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domésticos según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Jehová cerró la puerta del arca. Sí. Aquí vemos que este hombre es completamente diferente. ¿Cuántos pudieron entrar en el arca con este hombre? Él predicó 120 años. Sí. Y solo pudo recibir esa salvación lo que era su familia, los más cercanos. Así es. Y allí es a lo que lo quiero llevar, que nosotros no debemos ver la cantidad de personas que nosotros estamos atrayendo. Nosotros no debemos ver que, no, nadie me mira en mi programa, nadie me mira en mis prédicas. No tenemos que ver eso. Lo importante es que este hombre entró al arca. Jehová cerró la puerta y este hombre, su nombre estaba escrito en la lista de pasajeros. Aleluya. Y eso es lo más importante que debe haber. No como a cambio de Moisés. Dice la Biblia: ¿por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y nosotros esto lo podemos aplicar en lo que es en el caso de Moisés, que un hombre que era, se puede decir, una celebridad, era alguien que lo conocía todo el mundo. Los pueblos habían escuchado de ese líder, estoy seguro. Sí. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar a todo el mundo si pierde su alma? En cambio, el caso de Noé, vemos que es un hombre que predicó mucho tiempo, 120 años predicando y trabajando también. Él no solo predicaba, él trabajaba, es cierto, él predicaba y trabajaba. Así lo dice la Biblia, que en el día él trabajaba, en la noche él predicaba en el pueblo. Este es un hombre que se mantenía al pie de la letra de lo que Jehová le había mandado. Pónganse a pensar en esto: un diluvio era una lluvia que no existía, era algo que no existía en aquellos tiempos. La primer lluvia que bajó a esta tierra fue el diluvio. Y este hombre empezó a predicarle a la gente: viene un gran diluvio, viene una gran tormenta. Nadie sabía lo que era eso, pero a él no le pareció locura. Y aun cuando le dice: construye aquella gran arca, a él no le pareció locura, o tal vez en algún momento él dudó, pero él prefirió escuchar a Dios y ser parte de esa bendición de salvar su vida, salvar su familia y cumplir el propósito que Dios le mandó, que fue salvar a todas las razas de los animales. Entonces, yo lo que lo quiero llevar es que aquí no importa la cantidad de gente que usted sienta que se salva por a través de sus labios, sean miles o sea uno. Lo importante es vivir para Dios, es cumplir su propósito, es vivir honrando su nombre. Y aquel día Él va a saber la recompensa que nos va a dar. Y si nosotros pensamos un poquito más a Noé, dice la Biblia en San Mateo 6, versículo 6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aleluya. Y si nosotros vemos a Noé, nosotros podemos traerlo como a nosotros, los hermanos que se van y se postran en su casa, que tal vez nunca han tenido un especial, nunca han tenido una palabra, pero están sirviendo, están orando, están adorando a Dios. Aquel día el Padre los va a recompensar en público. Noé recibió la recompensa en público. Me imagino cuando empezó a llover, a caer todo este montón de agua, y todo el mundo dijo: Noé tenía razón. Noé ya estaba dentro del arca y ellos estaban afuera por no haber creído. Entonces Noé se logró salvar. Dos grandes hombres de Dios quiero que miremos: lo que es Noé y lo que es Moisés. No es la cantidad de personas que nosotros atraigamos, sino con solo que movamos el corazón de nuestro Padre Celestial es más que suficiente. Eso es todo lo que necesitamos, que movamos el corazón de nuestro Padre Celestial que está en los cielos, y Él que ve en lo oculto te va a recompensar en lo público. Bendito sea Dios.
No se trata de venir y vernos bonitos, no se trata de venir y predicar bien, no se trata de venir y llamarle la atención al pueblo y que todo el mundo aplauda, que todo el mundo grite. Se trata de que el Padre esté diciendo, mi hijo está hablando lo que yo lo mandé a que hablara. Se trata de que el Padre esté complacido con nosotros. Gloria al Señor. Se trata de que nosotros recibamos esas mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo escuchó cuando el Padre le decía, oh, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Gloria a Dios. Nosotros también somos hijos de Dios por la adopción, por ese espíritu de adopción, dice la Biblia. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, Él ha de decir, oh, allá está mi hijo, allá está mi hijo. Y nosotros lo que deseamos, me imagino yo, como todos los padres debe ser así. Y como hijos también tenemos un padre, es que nuestro padre nos diga, lo hiciste bien. Lo hiciste bien, me gusta lo que estás haciendo, sigue adelante, esfuérzate más. Y como hijos a nosotros lo que nos gusta es que nuestro Padre nos diga eso también. Aleluya. Cuanto más el Padre Celestial que esté en los cielos, que venga y que nos dé una palmada en el hombro y nos diga, lo estás haciendo bien, sigue adelante, sigue esforzándote, que vas en el camino, que el día que yo cierre la puerta del arca, tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Y quisiera llevarlos a un ejemplo más, que es alguien que vivió con Jesucristo, anduvo con Jesucristo, pero no terminó la carrera. Y ya todos saben de quién estoy hablando, que es Judas Iscariote. Un hombre que escuchó todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Dormían juntos. Se dice que él era el tesorero de ese ministerio. Quiere decir que Jesucristo, él sabía que él era alguien avaro, pero no por eso le cerró las puertas. No por eso no permitió usarlo. Jesucristo lo usó aun cuando su corazón estaba sucio, porque el propósito que él iba a cumplir era para engrandecer el nombre de Dios. Lo mismo vemos en Moisés, volviendo un poco atrás, que él, a pesar de que no le dio la gloria a Dios, pero el agua salió de la peña. Y era porque todo el pueblo estaba necesitado de agua. Era porque Dios, a pesar de que Moisés estuviera faltándole el respeto, pero el pueblo necesitaba estar vivo, el pueblo necesitaba tomar el agua que Dios les estaba dando. Y a pesar de que Dios no les dijo a la congregación de Israel, oh, yo lo hice. No, él lo que hizo, les dio el agua y después se arregló con Moisés. Entonces lo mismo nosotros podemos ver que nuestro Padre es el que se va a encargar de todas esas cosas. Si tenemos problemas y viene y te usa Dios, y tú tienes un problema, tienes una amargura, tienes odio y Dios te usa, no creas que es porque Dios está necesitado. Dice la Biblia que Jesucristo es la vid, nosotros somos los pámpanos y el Padre el labrador. ¿Dónde han visto que las ramas necesitan, que el tronco del árbol necesita las ramas? No, el tronco puede dar otras ramas y dar frutos. ¿Y cuántas veces nosotros creemos que porque yo estoy en pecado, pero Dios me sigue usando? Es por la misericordia de alguien más. Y como les digo, el tronco no necesita de los pámpanos. El Señor Jesucristo no es que está necesitado de nosotros, pero por la misericordia que tiene, es que Él sigue usándonos, es que Él sigue trabajando en nuestras vidas, porque Él tiene la fe, tiene la esperanza de que a pesar de que nosotros en este día tengamos lepra, el siguiente día Él va a hacer lo mismo que hizo con Moisés, que le dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y dice la Biblia que su mano salió otra vez sana, como la de un bebé. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, que nosotros trabajemos nuestro corazón antes de que nosotros trabajemos cualquier otra cosa. Que nosotros trabajemos en conocerle antes de que nosotros vengamos y queramos darle a alguien lo que no tenemos. Eso es lo que Dios quiere, trabajar en nuestro corazón. Pero también Él está deseoso que nosotros le dejemos que trabaje en nosotros. Y Jesucristo, vamos a decir que Él nos está ofreciendo la vida eterna, el reino eterno. La entrada nos está ofreciendo a nosotros como pueblo. Pero vemos que para que no caigamos jamás, nosotros tenemos que estar firmes
en lo que es el servicio al Señor y buscarle a Él también, ir de la mano a esas cosas. Esas dos tienen que ir juntas. Y el apóstol Pedro así lo mencionaba. Y dice un último versículo que quiero leer. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo: no te preocupes quién te está viendo, no te preocupes que Satanás te tenga miedo, no te preocupes que Satanás conozca tu nombre. Preocúpate que yo te conozca, que yo tenga tu nombre escrito en el libro de la vida. Es todo lo que necesitas. Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Y con esto no quiero decir que no nos vamos a preocupar por nuestro hermano. Claro que sí, es nuestro prójimo. Amarle a ustedes como a mí mismo. A eso me manda Dios. No amarle si yo me amo, no. Yo me amo a mí mismo. Aunque yo muchas veces me trate mal, aunque muchas veces no me quiero ver bien, pero yo me amo a mí mismo, y de esa misma forma tengo que amarles a ustedes. Y eso está en el corazón y solo Dios lo puede dar. Y Jesucristo, lo que sí les puedo asegurar es que no se va a quedar a medias como quedaron estos hombres que no entraron a la tierra prometida. Jesucristo va a cumplir ese propósito y va a cumplir esa promesa que ha dado para su iglesia, que vamos a estar con Él disfrutando las bodas del Cordero. Dice que a donde Él está muchas moradas hay, Él las está preparando para nosotros. Jesucristo está esperando por nosotros. Y ese tiene que ser nuestro regocijo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para no caer? Aparte de conocerle, aparte de buscarle, nosotros tenemos que estar firmes en esto. No vaya a ser que seamos los mejores maestros, los mejores líderes, y al final vengamos a ser descalificados. Asegurémonos de que nuestro corazón es para Jesucristo, que en nuestro corazón vive el Espíritu Santo. Y que nosotros podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso es lo que Él nos manda, que nosotros trabajemos en nuestro corazón. Y yo esto lo traigo como una enseñanza porque el pueblo necesita instrucciones. El pueblo no necesita solo que le digan: oh, te están esperando allá, o oh, tienes que empezar acá. No, también necesita instrucciones para ser guiados a través de tal vez los años, de tal vez el siglo que tenga la iglesia, el tiempo que sea que nuestro Señor Jesucristo no ha venido. La iglesia está necesitando conocer su palabra. La iglesia necesita conocer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para que entendamos hacia dónde vamos, para que nosotros conozcamos, ese final que vamos a tener. Bendito sea Dios. Y esto yo lo traigo como una reflexión para que reflexionemos en nuestro camino, que nos aseguremos bien dónde estamos. Estamos viviendo la vida como lo hizo Noé, que aunque todo el mundo diga eso es locura, eso no es nada, o estamos viviendo en aquel momento que tal vez Moisés se arrepintió y nosotros no hemos reconocido que en lugar de nosotros estarle hablando a la iglesia, estamos golpeando la peña. En lugar de nosotros estar hablando la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es dándole duro a la peña con esa vara. Que nos aseguremos bien dónde estamos como iglesia. Asegurémonos bien hacia dónde vamos y dónde estamos en este momento. Que el Señor les bendiga y nuestro pastor con cada uno de nosotros.